¿Por qué los comunistas odian tanto a los socialdemócratas, incluso más que a los capitalistas e imperialistas? Aquí vamos a tenerle que dedicar un momentito a esto. Primero que nada, los socialdemócratas de hoy no son los socialdemócratas de ayer. Esto ya lo he explicado, pero lo cuento otra vez. Es decir, los marxistas clásicos, los leninistas, los marxistas o los socialistas revolucionarios se oponían a los socialistas democráticos. Los socialistas democráticos eran marxistas, creían en la socialización de todos los medios de producción, creían en la idea marxista de que todas las empresas deberían ser estatizadas, pero creían que se podía llegar a esto mediante la democracia. Eso los convertía en demócratas. Y los revolucionarios decían, no, el poder y la resolución de los problemas de la sociedad y el establecimiento del paraíso comunista, del paraíso marxista, pues solo se puede lograr mediante la fuerza de las armas y mediante la dictadura del proletariado. Esa era la diferencia original. Los revolucionarios despreciaban la democracia y los socialdemócratas apreciaban la democracia y consideraban que era mejor y más posible mantener libertades y derechos, mientras que los leninistas clásicos plantean que deben sacrificarse libertades para poder ejercer plenamente los derechos, sobre todo los derechos del proletario de participar en la plusvalía que genera su labor dentro de las empresas, etc. Entonces, en 1932, si mal no recuerdo, Joseph Vissarionovich o Joseph Yugasvili Stalin decreta el tercer periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el devenir de la historia, según lo analizan Marx, Engels, Lenin y después Stalin, en el devenir histórico había llegado el momento del final del capitalismo. El capitalismo había llegado a su etapa final, donde iba a destruirse casi solo. Sus propias contradicciones lo iban a derrotar, siguiendo el dogma de la dialéctica en la que creen los marxistas clásicos y que también creían los socialistas democráticos en aquel momento. Entonces decide que todos los que no sean revolucionarios son el enemigo, y esos eran los socialistas democráticos. Cuando en Alemania se da las elecciones del 32, si mal no recuerdo, que creo que son las segundas elecciones del 32. Acuérdense que estoy respondiendo una pregunta y no tengo los datos a la mano, que sería muy fácil tenerlos si esto lo hubiera preparado, pero es una pregunta que me hacen ahora. Stalin decide que los peores enemigos son los socialistas democráticos porque son aliados objetivos del nazismo, cuando evidentemente no eran aliados. Y entonces se rehúsa a que el Partido Comunista y el Partido Socialista, el Partido Comunista Alemán y el Partido Socialista Alemán, o el Partido Socialdemócrata Alemán, se unan para gobernar. Y le deja abierta la puerta a Hitler. Poco tiempo después, socialistas democráticos y comunistas fueron igualmente perseguidos, masacrados, asesinados en campos de concentración, asesinados en campos de exterminio y torturados en campos de concentración, que no son lo mismo. Pero a partir de allí se establece este enfrentamiento brutal entre lo que era la socialdemocracia previa y lo que es el comunismo revolucionario, el socialismo revolucionario. Termina la Segunda Guerra Mundial y un grupo de socialistas antiguos asumen que se tienen que rendir a la realidad. Primero que nada, los proyectos del comunismo, del marxismo revolucionario no funcionan, se han sacrificado libertades para tener derechos, pero los derechos tampoco aparecen por ningún lado. La sociedad soviética es gris, es autoritaria, vive con miedo y además sigue siendo enormemente pobre. Aunque en los años 60 pareció que podía sobrevivir o prosperar económicamente. Y sobre todo la persecución y la falta de libertades. Y entonces un grupo de socialdemócratas, principalmente alemanes, proponen un programa en el cual se abandonen los principios dogmáticos del marxismo y se parta de la base de que quizás es posible trabajar
con los métodos económicos que dan resultados eficaces y eficientes, aunque impliquen probablemente ciertos niveles de explotación, que es posible regular las cosas para que no haya explotación, para que no haya una serie de defectos claros que tiene el capitalismo, pero sin anularlo, porque el Estado es un pésimo administrador y además la propiedad única de toda la economía pues tiende a la corrupción con enorme facilidad, como se vio en la Unión Soviética y como se ha visto en todos los países donde se implantaron, que no son muchos. Entonces, a partir del programa de Bad Godesberg, de los socialdemócratas, que creo que es en 1956, por ahí en los años 50, la socialdemocracia europea en general abre los ojos y dice: abandonemos el marxismo. Los ideales son los mismos: que los desprotegidos vivan mejor, que haya mayor justicia social, que haya bienestar social para todos, que tu derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al bienestar básico no dependa de la cantidad de dinero que tienes, que no tengas que competir todo el tiempo, que si hay una competencia los que no pueden competir no queden atrás. Y esto lo estoy diciendo ahora, nuestro candidato a alcalde siempre habla de no dejar a nadie atrás, que la sociedad tiene la responsabilidad de ver por aquellos que están más desprotegidos o que no pueden competir en el entorno que establece un comercio relativamente libre. Esto es lo que hacen Willy Brandt, lo que hace Olof Palme, y van desarrollando una nueva forma de socialdemocracia donde se asume el mercado como mal necesario siempre y cuando esté regulado por el Estado. Esto ya a los comunistas les parece la traición máxima, y probablemente lo es, la traición a sus ideales, pero no es la traición a la ciudadanía que se ha visto beneficiada en Europa por las políticas socialdemócratas. Y cuando te hablan por cierto, de las economías más libres, sí, las economías más libres son las más prósperas, sí, pero para que esas riquezas que generan las sociedades libres lleguen a los más desprotegidos, necesitas políticas sociales, necesitas leyes que garanticen la sanidad, la educación, la alimentación de los niños, las pensiones en la vejez, todo aquello que hace que vivas con menos miedo y que vivas con más dignidad, que es lo que quiere la socialdemocracia. Y esto los comunistas no nos lo perdonan. Ellos siguen diciendo que lo que hay que hacer es tomar el poder, generalmente por la vía de las armas, aunque a veces lo intentan por la vía democrática, como es el caso de Pablo Iglesias o de algunos otros grupos populistas, leninistas, porque son leninistas aunque lo nieguen, pero que no creen realmente que la democracia sea la mejor forma, y por supuesto siguen creyendo que hay que sacrificar libertades en nombre de los derechos. Y los socialdemócratas decimos que podemos tener libertades y derechos, simplemente que es más complicado, pero bueno, es un mundo complicado y trataremos de legislar y de actuar y de gobernar en esos términos. El odio es, te digo, por lo tanto, distinto antes y después de la Segunda Guerra Mundial, porque la socialdemocracia cambió radicalmente en los años 50 del siglo pasado, y esto todavía algunos no lo asumen, ¿eh? Por eso cuando tienes un gobierno socialdemócrata como el de España, tienes a los chicos de Vox diciendo: ahí están los comunistas, y tú dices: ¿dónde? No veo ni uno. Bueno, pero están gobernando con los comunistas, sí, con 4, pero los que toman las decisiones no son ellos. Aquí quien gobierna es quien tiene la mayoría, porque somos demócratas. Así que eso es lo que podía yo contar al respecto.